Hoy estamos acá frente a Corpoelec, ya que vamos a solicitar una reunión con el ministro de Energías. Vamos a solicitar que se nos atienda y que se nos explique a todos los venezolanos el porqué del fraude eléctrico que está viviendo hoy Venezuela. Que se nos explique a todos los venezolanos el por qué existen multas millonarias para nosotros los ciudadanos en cada una de las comunidades. Que se nos explique a los venezolanos que aún pagando esas multas seguimos sufriendo de apagones en todo el país. Que se nos explique a los venezolanos desde Corpoelec y desde el gobierno nacional cómo es posible que tengamos que estar en nuestras casas a ciertas horas de la noche, ya que nuestras calles y avenidas no cuentan con un alumbrado público digno. Y venimos a exigir todas estas respuestas porque el día de ayer circuló en varias agencias internacionales del mundo una donación del gobierno venezolano por 22 millones de dólares al gobierno de Gambia para recuperar su red eléctrica. Ironía. Ironía cuando en Venezuela estamos padeciendo un problema eléctrico en todos los estados, en todos los municipios, y entonces circulan en agencias internacionales la noticia de una donación por 22 millones de dólares de parte del gobierno venezolano a el gobierno de Gambia. Queremos una explicación y que se diga claramente, una explicación transparente y sincera de si esto es cierto o si esto es falso. No queremos más guabineo, no queremos más palabrería. Queremos que el gobierno dé la cara y nos informe a todos los venezolanos si es cierta esta donación de 22 millones de dólares para su red eléctrica al gobierno de Gambia. Y lo preguntamos porque precisamente el 22 de julio del año 2010, cuando ya los venezolanos padecíamos de nuestros problemas eléctricos, el gobierno venezolano regaló una termoeléctrica al gobierno de Bolivia por cerca de los 80 millones de dólares. Si ya regaló una termoeléctrica a Bolivia en el 2010, el año pasado, por 80 millones de dólares, nos preguntamos entonces si es cierta la donación que se hizo el día de ayer por 22 millones de dólares al gobierno de Gambia para su red eléctrica. Y lo preguntamos precisamente porque ayer mismo el presidente de la República decía en sus acostumbradas ruedas de prensa: el diagnóstico lo tenemos claro, el incremento del consumo y la falta de inversión eléctrica. El gobierno asume que ha habido falta de inversión. Si ha habido falta de inversión de parte del gobierno, ¿por qué somos los venezolanos los que tenemos que pagar a través de multas? Es el gobierno el que debe rendir cuentas y hacer un verdadero plan declarando la energía eléctrica como un tema de emergencia. Le queremos decir al presidente Chávez que Gambia queda del otro lado del mapa mundi. Venezuela está acá y es acá donde estamos los venezolanos padeciendo del problema eléctrico. Es acá donde necesitamos nosotros verdaderamente una inversión. No en Bolivia, como se regalaron los 80 millones de dólares. No en Gambia, como se están regalando hoy los 22 millones de dólares. Por ejemplo, vemos acá cómo la resolución número 74 le aplica hasta un 200% de multa a los venezolanos. 200% dinero trabajado por cada uno de los ciudadanos cuando es el gobierno el que debe asumir este gasto como servicio público que es la energía eléctrica. Un servicio eléctrico que es pésimo y que vivimos de apagones. Y que por si fuera poco, como ya lo dije, el alumbrado público en cada una de las comunidades es inexistente. Yo quiero decirle al presidente Chávez que con lo que se donó al gobierno de Bolivia en el 2010 y con lo que presuntamente se donó ayer al gobierno de Gambia por 22 millones de dólares, mientras aquí nos cobran una multa, pudimos haber terminado todas estas obras. Proyecto hidroeléctrico de Tocoma en el río Caroní, el Josefa Joaquina Sánchez Bastida, la reparación y sustitución de las 3 turbinas del sistema Planta Centro que están dañadas, la construcción del proyecto termoeléctrico Bachaquero, culminación de las plantas de generación termoeléctrica de Guarenas, así como también el proyecto eólico en Nueva Esparta para los temas de Anzoátegui. Hemos hecho una investigación desde Primero Justicia y eso es por eso que estamos hoy el día de acá, donde nos dice, por ejemplo, que la planta termoeléctrica San Diego de Cabrutica, prometida para el año 2007, solo tiene un 48% de avance en una inversión de 187 millones de dólares. Pero a Bolivia y a Gambia sí se le va a arreglar su red eléctrica. La planta termoeléctrica Alberto Lovera, prometida para el año 2007, solo tiene también un 48% de avance en su construcción. Con estas termoeléctricas, con estas plantas, los venezolanos pudiésemos vivir sin apagones
y los venezolanos pudiésemos vivir sin las multas millonarias que están sufriendo estados como Zulia, Anzoátegui, Nueva Esparta, el mismo Distrito Capital y otros estados de nuestro país. La planta termoeléctrica Antonio José de Sucre, prometida para el año 2008, tampoco ha sido culminada y solo tiene un 15% de avance. La planta termoeléctrica Ezequiel Zamora, prometida para el 2008, solo tiene un 43% de avance. Son parte de las plantas que hemos visto que no han tenido ningún avance y que con esa inversión pudiésemos nosotros estar terminando todo un proyecto eléctrico en Venezuela para eliminar el gasto que se está ocurriendo tanto en las multas a los venezolanos como también en el sistema público. ¿Cómo es posible que mientras estemos donando dinero para su red eléctrica a Gambia, a Bolivia y a otros países de Latinoamérica y del mundo, entonces los venezolanos tenemos que medir cuánta ropa vamos a lavar en la lavadora porque no podemos gastar mucha electricidad? Los estados calurosos deben medir cuánto tiempo estar en su casa con ventilación o no, porque entonces nos van a clavar la multa por andar en el gasto eléctrico. Señores, los venezolanos necesitamos calidad de vida. El venezolano que está en las noches, en las calles y avenidas, necesita un sistema de alumbrado público digno, que haya luz para que la inseguridad no vuelva a atacarnos en las noches. Necesitamos luz en las noches, alumbrado público en las noches. El venezolano necesita estar en su casa y poder tener la tranquilidad de utilizar sus artefactos eléctricos sin tener el miedo de que el gobierno nacional mañana le va a poner una multa millonaria de hasta el 200% según el decreto inconstitucional que sacó el Ministerio de Energía. Así que hoy, es por eso que hoy, en nombre de todos los venezolanos, que sabemos que nos acompañan, porque sabemos que están sufriendo de las multas, porque sabemos que sufren la oscuridad en las noches por no haber un alumbrado público digno, venimos a exigir una reunión a las autoridades de Corpelec, a las autoridades del Ministerio de Energía, para que nos den una explicación del por qué está ocurriendo esto acá en Venezuela, mientras se dona dinero a otros países del mundo. Y que se aclare de manera transparente si es cierto o es falso la donación de 22 millones de dólares al gobierno de Gambia que ayer circuló en varias agencias internacionales.